Hola, en este video les voy a hablar sobre las clases genéricas. Tengo en el paquete llamado paquete 1 una clase a la cual llamo clase genérica. Aquí podemos ver que esta clase genérica tiene esto, que es una T. Esto me está indicando que mi clase es una clase genérica. ¿A qué me refiero con clase genérica? Bueno, cuando nosotros creamos una clase, nosotros solemos saber con qué tipo de datos vamos a trabajar en esa clase. Por ejemplo, si es tipo string, si es de tipo double, etcétera. Pero si nosotros especificamos esto, estamos diciendo que nuestra clase va a poder trabajar con diferentes tipos de datos. Es decir, para eso son los tipos de datos genéricos. Este tipo de dato genérico va a asumir el tipo de dato que nosotros le vamos a pasar. Bueno, nada mejor que con la práctica. Ahorita que vaya avanzando va a quedar más claro esto. Quedémonos con que esto nos indica que nuestra clase es genérica y va a tener tipos de datos genéricos. Voy a crear un atributo, voy a declararlo. Aquí este atributo, en vez de decir que es string, que es entero, que es double, que es etcétera, yo voy a decir que es genérico. Genérico, es decir, puede asumir diferentes tipos de datos. Le vamos a dar un nombre a nuestro atributo, le voy a llamar attrib de atributo, y voy a crear posteriormente el constructor de la clase. El constructor siempre lleva el mismo nombre que la clase, entonces el constructor se debe llamar clase genérica. Y vamos a poner los parámetros que va a tener este constructor. Va a tener tipos de datos genéricos, es decir, no estamos definiendo ningún tipo de dato en particular. Genérico me refiero a que puede ser string, entero, etcétera. Y vamos a darle un nombre al parámetro, le voy a llamar P. Dentro del constructor vamos a decir que lo que se ha pasado como argumento al momento que invoquemos al constructor, es decir, cuando creamos instancias, vamos a pasarle un argumento al constructor y ese lo vamos a copiar en nuestro atributo llamado attrib. Después de esto voy a crear un método que no nos va a devolver nada y lo voy a llamar tipo clase, y este método nos va a mostrar en pantalla lo siguiente. El tipo de dato T es, y con el nombre de nuestro atributo vamos a invocar al método getClass. Este método getClass lo que hace es que nos devuelve en tiempo de ejecución de nuestro programa una representación de la clase. Ahorita que cree objetos vamos a ver. Ya tengo este método. Después de esto, dentro de esta misma clase voy a crear el método main. Después de esto vamos a crear instancias de la clase genérica. Pero como nuestra clase es genérica, cuando creamos instancias de esta clase no van a tener un tipo de dato particular, es decir, vamos a poder definir diferentes tipos de datos. Por ejemplo, yo aquí, para crear un objeto de tipo clase genérica, pongo el nombre de la clase, le doy, defino el tipo de dato que va a tener esa instancia y le voy a poner que es string, y le voy a dar un nombre al objeto, le voy a llamar string o obj string, así le estoy llamando a mi objeto, estoy diciendo que mi objeto es de tipo string. Y aquí estoy creando el objeto. Vuelvo a definir el tipo de dato y le paso un argumento, un string, hola. Es decir, acabo de crear aquí, en el momento en que creé este objeto de tipo clase genérica, estoy definiendo el tipo de dato de ese objeto. Entonces, aquí podemos ver que como nuestra clase es genérica, estoy diciendo que cuando creemos objetos de esta clase van a poder tener diferentes tipos de datos. Después de esto, con mi objeto voy a invocar al método tipo clase y vamos a ver lo que nos va a devolver nuestra invocación del método. Está ejecutando el programa. Vemos que me dice el tipo de dato es
class java.lang.string. Aquí podemos ver que este t, tipo de dato t, va a ser reemplazado por un tipo de dato real, que eso se lo definimos al momento de crear el objeto de tipo clase genérica. Estamos definiendo que nuestro objeto va a ser string, ¿sí? Y le pasamos, por ejemplo, este argumento. Es decir, y si nosotros no solamente queremos string, por ejemplo, yo voy a crear otro objeto, pero quiero que sea de tipo integer. Le voy a dar un nombre a este objeto, integer. Y aquí le pongo es decir, aquí podemos ver que el tipo de dato genérico t va a ser reemplazado por un tipo de dato real. Aquí le dimos un string, aquí le dimos un integer. Vamos a hacer ahora que nuestro método obj, que nuestro objeto invoque al método tipo clase. Y aquí vemos que dice el tipo de dato t es class java.lang.integer. Recordar que string e integer son clases, ¿sí? Entonces si nosotros, por ejemplo, yo quiero poner aquí que el tipo de dato de la clase genérica es int, y aquí también especifico que es int, esto ya me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque no podemos tratar a los tipos de datos primitivos. int es un tipo de dato primitivo y no lo podemos tratar como objeto. Es decir, no podemos crear objetos de tipo int, ¿sí? Porque son tipos de datos primitivos. Pero sí podemos, de los envoltorios, ya hablé sobre ese tema, los envoltorios, integer, double. Este es un envoltorio, ¿sí? Y nos permite crear objetos de este tipo, pues. Así como creamos objetos de tipo string, porque string es una clase, no es un tipo de dato primitivo. Integer también es una clase, entonces nos podemos tratar como objeto. Y aquí podemos ver que nuestro objeto nos permite invocar a un método. Entonces, si yo creo ahora el tipo de dato double, aquí especifico que es double, es decir, también este objeto va a poder invocar al método tipo clase. Aquí podemos poner también invocar al método getName, ahorita vamos a ver, y voy a ejecutar esto. Aquí podemos ver, dice, el tipo de dato t es java.lang.string, el tipo de dato t es java.lang.integer. Aquí podemos ver que va asumiendo diferentes tipos de datos, ¿sí? El tipo de dato genérico que le dimos inicialmente es reemplazado por un tipo de dato real. Entonces, en pocas palabras, los genéricos en Java solo funcionan con objetos. Como les digo, aquí no podemos poner un tipo de dato primitivo. Tienen que funcionar solamente con objetos. Entonces, en pocas palabras, vemos aquí que este tipo de dato genérico nos permite ir asumiendo diferentes tipos de datos que son reemplazados cuando nosotros creamos instancias de esa clase. Quizás se pregunten cuál es la utilidad de esto. Bueno, eso lo iremos viendo más adelante conforme vayamos avanzando más. Entonces nos vemos en el próximo video. Si te gustó este video, dale like y comparte. Nos vemos.